Muy buenas noches con todos los que nos acompañan acá en la sala de Zoom y todos los que nos acompañan y nos acompañarán en las siguientes transmisiones. Bueno, agradecerles una vez más, estamos acá en la segunda edición del espacio Enfoque Inmobiliario, un espacio que es producido para todos ustedes desde ONA Soluciones Inmobiliarias. Entonces, como ya hemos mencionado en la semana pasada en nuestra primera transmisión, ¿verdad? Vamos a estar todas las semanas con temas muy interesantes relacionados con el rubro inmobiliario, específicamente con los temas legales, con nuestros especialistas, con nuestros abogados, el doctor Carlos Caballero Velázquez, que es director de estrategias de negocio en ONA Soluciones Inmobiliarias, y el doctor Fabricio Orozco, quien es abogado, consultor, especialista en el rubro inmobiliario. Entonces, cada semana nos van a traer vamos a estar conversando y nos van a traer esos temas que son bien interesantes para todos y cada uno de nosotros que amamos este rubro, ¿no? Así que si eres propietario y tienes un inmueble que quieres vender, o si estás pensando comprar algún inmueble o quieres arrendar algún inmueble que ya tengas, entonces este es un espacio que vas a poder usar para hacer todas tus preguntas, todas tus dudas. Por acá los vamos a tener. No te olvides de que nos puedes encontrar en las redes a través de ONA Soluciones Inmobiliarias. Suscríbete a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, y ahí vas a tener información permanentemente. Entonces, sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar con el tema de hoy, un tema que realmente a veces parece como sencillo, pero nos preguntan mucho. ¿Y puedo vender mi inmueble que está hipotecado? ¿Puedo comprar, sobre todo los compradores, puedo comprar un inmueble hipotecado? No, yo quiero un inmueble que esté completamente saneado, nos dicen permanentemente. Pero bueno, realmente es importante que conozcamos un poco más sobre estas cosas, ¿no? Mencionarles también, ¿verdad?, que cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden colocar a través del chat, que con mucho gusto nuestros especialistas las van a ir contestando. Entonces, los dejo con el doctor Carlos Caballero y Fabricio. Bueno, chicos, el público es de ustedes. Muchas gracias, Ona. Gracias, Ona. Uy, nos dejó solos. Así es. Qué miedo, qué miedo. Permíteme empezar, Fabricio. No, dale, Carlos. Dale. Como señaló Ona, este es un tema que en la práctica cotidiana se reitera. Hay un temor que ahora vamos a procurar resolverlo. Es un temor natural del comprador. No estamos comprando un par de zapatillas que nos pueden salir falladas, nos pueden vender pirateadas, pero finalmente el valor del bien es tan pequeño respecto a una casa, a un departamento, a un inmueble en general, que bueno, es asimilable. El nivel de riesgo es inmensamente grande. Ahora, ¿realmente se puede vender? ¿Se debe comprar una casa hipotecada? ¿Se debe vender? ¿Se debe comprar un inmueble embargado? Vamos a tratar de enfocar ese tema de la mejor manera. Pero para que la dinámica de este programa se lleve adecuadamente, se está sugiriendo que desarrollemos los presentadores el tema y que los asistentes vayan haciendo sus consultas por escrito en el chat. Vamos avanzando y van haciendo sus consultas. De tal manera que al final del programa, entre 10 y 15 minutos antes de terminar, vamos a leer las preguntas y vamos a tratar de absorberlas sobre la base de la exposición y del conversatorio. Bueno, disparamos, Mauricio, a la cancha. ¿Qué te parece si empezamos con... bueno, creo que más práctico es el tema de la hipoteca. Sí, ¿O prefieres el embargo? No, primero la hipoteca. Ya, perfecto. Empezamos con la hipoteca. La pelota en su cancha.
Listo, buenas noches, Carlos, buenas noches, Zona, gracias, buenas noches con todos y con todas las que están en el foro hoy día. Interesante la pregunta que nos hacemos, porque normalmente desde mi perspectiva de abogado, y creo que desde la perspectiva también de los agentes inmobiliarios, siempre el comprador va a pretender comprar en el escenario ideal un inmueble que esté saneado, o sea, que no tenga ningún tipo de, en este caso, una hipoteca. Pero, ¿se puede comprar un inmueble hipotecado? Bueno, sí, efectivamente sí. Pero partamos primero por ver qué es una hipoteca, ¿no? Para poder entender la naturaleza de este tema, ¿no? Una hipoteca es una garantía, ¿no? Es una garantía para el caso específico inmobiliaria, solamente se produce para bienes inmuebles, la hipoteca, de acuerdo a nuestra legislación, y esta garantía es una garantía que persigue no al deudor, no a la persona natural que probablemente haya asumido alguna obligación de dar suma de dinero o de hacer algún tipo de cumplir algún tipo de cláusula contractual o de pago, sino que persigue al inmueble que ha sido otorgado en garantía. Y lo va a perseguir hasta que el inmueble quede liberado. Y la única forma de que quede liberado el inmueble es que el acreedor, perdón, el deudor de la relación comercial cancele la deuda que está siendo garantizada con el bien inmueble que ha sido dado en garantía y obviamente ante el cual se ha constituido esta garantía hipotecaria. Entonces, esa es la particularidad, es una particularidad persecutoria. No es una particularidad confiscatoria, ni es una particularidad que le quita al propietario la posesión del inmueble o le quita al propietario facultades que tiene todo propietario y entre ellas la facultad de poder vender de manera libre el inmueble. Salvo algunas precisiones que tienen que ver con la hipoteca, que es regulada por la ley de las instituciones bancarias y financieras, donde ahí sí se establecen algunas prerrogativas especiales para el acreedor hipotecario, distintas a las prerrogativas que tiene un acreedor civil dentro del Código Civil. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero en principio esa es una hipoteca. La naturaleza de la hipoteca es una garantía real, es una garantía real que respalda el cumplimiento de una obligación por parte de un deudor frente a su acreedor. Y en consecuencia el acreedor, en lugar de estar persiguiendo al deudor, lo que hace es perseguir el inmueble, ¿no? Y eso es lo que convierte a la hipoteca en un elemento persecutorio del bien y no en un elemento persecutorio de la deuda. Entonces, eso es más o menos. Un primer comentario podría ser, sí, un primer comentario podría ser que las hipotecas afectan solamente a bienes inmuebles. Es correcto. Es bueno a bienes inmuebles y también, por excepción, a bienes muebles registrables de determinada naturaleza y característica, ¿no? O sea, sí, eso también hay que decir. si justamente quería hacer ese comentario, si nosotros nos vamos al Código Civil, ahí se determina qué son los bienes inmuebles en general. Es correcto. Por lo tanto, todo lo que dice el Código Civil o todo lo que señala el Código Civil como bienes inmuebles pueden ser afectados por una hipoteca. Por ejemplo, una concesión, la concesión del peaje. No, que ya todos hemos escuchado, hay un inversionista que pone la vía, la construye y recupera su plata por el cobro del peaje. Esa es una concesión. Y las concesiones, de acuerdo al Código Civil, se entiende que son bienes inmuebles. ¿No es cierto? Más que porque sean bienes inmuebles es porque son bienes registrables, son derechos registrables, y en ese caso sí hay una excepción, porque el Código Civil lo que establece es que la hipoteca tiene un carácter estrictamente inmobiliario. Pero en el caso de las concesiones, hagamos el paréntesis de las concesiones,
lo que se hace es una diferenciación respecto de bienes registrables. Entonces, como la concesión es un derecho, obviamente un bien registrable, nuestra legislación específica para concesiones ha establecido la hipoteca la constitución de la hipoteca de la concesión. Pero es un tema excepcional, o sea, es un tema excepcional al Código Civil, así como también actúan algunos temas excepcionales en la hipoteca bancaria, que son a veces de mucho mayor alcance que la hipoteca inmobiliaria que está establecida en el Código Civil, ¿no? Un segundo elemento interesante es que la hipoteca no surge única y exclusivamente cuando hacemos una operación inmobiliaria de compra-venta. Puede No. tener orígenes muy diversos. Por ejemplo, te puedo pedir prestado, ya que tú tienes una billetera bien grande, Fabricio, y me dice, ¿y con qué me vas a garantizar, no es cierto? La billetera Ah. es grande, pero el contenido no necesariamente. En el supuesto que me hagas un préstamo, un mutuo, un contrato de mutuo, por ejemplo, Así es. y lo primero que me hace a preguntar, Carlos, somos buenos amigos, pero ¿cómo me garantizas la devolución de Es de ese préstamo? No, mira que va a ser un negocio, soy un experto negociante y tú sabes que conmigo no pierdes. Pero la lógica racional dice, pues de todas maneras, ¿y si no funciona? Y sí, correcto. entonces me garantizas. Ya, bueno, te garantizo con un inmueble. No Claro. hay una operación de compraventa. No, Estoy garantizando una es una operación, en garantía. este caso de préstamo de persona a persona, bajo la modalidad de mutuo, Ujú. y tú vas a pedir que se hipoteque, ¿no es Así es. cierto? El inmueble que yo te estoy ofreciendo en garantía por un valor determinado O determinable o también. Ojo. determinable, efectivamente. Sí. Ujú. Entonces, lo que creo que es importante que para todos aparezca es que las hipotecas no surgen solamente en el mundo inmobiliario. Hay la hipoteca inmobiliaria, cierto. Ujú. Entonces, ya un poco entrando a nuestro tema, eh, ¿por qué surge la hipoteca inmobiliaria? Porque como las operaciones son de montos muy altos, para el promedio, dependiendo del segmento, y no todos disponen de un efectivo, pero finalmente, pues por un tema de cultura financiera, yo puedo tener $500,000, ¿no? Ya quisiera tenerlo, pero el supuesto que los tenga, ¿qué puedo hacer? Comprarme una casa de $500,000 que me gusta y tengo el dinero, me compro la casa y me quedo sin liquidez. Ujú. O lo otro es, oye, voy al banco y le digo, ¿cuánto me puedes apalancar? Y el banco va a decir, bueno, tú pones el 10%, que son $50,000, y la diferencia me la pagas en 15, 20, 25 años. Correcto. Evidentemente que la diferencia, los $450,000, yo que soy inquieto empresario, lo voy a usar como un capital de trabajo y finalmente de lo que produce mi trabajo, de lo que produce mi negocio, de lo que produce mi inversión, voy a ir pagando la hipoteca también. Sí, claro. O sea, ¿Cierto? mira, por ejemplo, lo que hace, Sí. esa es la lógica, ¿no? Por ejemplo, a ver, imaginemos una persona que se jubila, ¿no? Entonces, saca su liquidación, su TPS, todas sus cosas, y decide comprarse un departamento para asegurarse una renta mensual. Entonces se compra el departamento y se lo compra a través de un crédito hipotecario, ¿no? Que está establecido bajo el régimen del Código Civil y de las normas, supletoriamente el Código Civil y de las normas de la ley de banca y seguros. Entonces, hace su operación crediticia, pone el 30% del monto, el 70% es financiado por el banco, lo compra y empieza a pagar su crédito hipotecario. Pero ese crédito hipotecario va a estar garantizado con una hipoteca, que es la hipoteca que va a recaer sobre el departamento que se ha comprado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta Exactamente. persona? Tiene un crédito por 15 años, imaginemos, o por 10 años, y durante los primeros 10 años va pagando su crédito, probablemente como consecuencia del arrendamiento del inmueble, tiene para pagar la cuota del crédito y le alcanza pues un monto un poco diferencial, un residual por ahí.
Entonces, pero el inmueble está hipotecado y él sigue haciendo producir el inmueble porque el inmueble le está produciendo renta. Claro, ese es Además otro que elemento importante, es que uno ha, puede ha ingresado a su patrimonio. endeudarse, poner el bien en Así es. garantía como una inversión, ¿no es cierto? O sea, Es ahí tenemos correcto. otro componente. Así Uno es. puede surgir hipoteca producto de un préstamo personal. Estamos tratando de poner ejemplos prácticos. Puede ser Ujú. producto de que yo necesito una vivienda o necesito una oficina, o sea, una herramienta de trabajo o una herramienta de vivienda propiamente dicho, o lo puedo comprar para una inversión, por ejemplo, Por ejemplo, y lo alquilo. por ejemplo, una de las grandes diferencias que hay entre la hipoteca inmobiliaria regulada por el Código Civil y la hipoteca regulada por la ley de bancos es lo que nosotros llamamos en la operación financiero-bancaria la hipoteca supuestamente se llama hipoteca sábana, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, una empresa tiene un inmueble, ese inmueble se lo da en garantía para cubrir todas las operaciones que pueda tener la empresa o una persona natural da el inmueble en garantía para cubrir todas las operaciones comerciales que pueda realizar hasta que llegue al monto por el cual ha sido valorizado el inmueble y por el cual se ha constituido la hipoteca. Uh -huh. Entonces, claro, estamos ahí ante un bien que no es, hasta ante un monto que no es determinado, sino que es determinable, pero que tiene un límite y que se extiende a todas las operaciones que pueda hacer una persona como comerciante, ¿no? Entonces, ese inmueble está respaldando mis operaciones comerciales de sobregiro, está respaldando mis operaciones comerciales de tarjeta de crédito, está respaldando probablemente mis operaciones comerciales cuando tenga que ir a un factoring o a un descuento de letra, lo que fuera, Uh -huh. pero está en forma general como una garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, es una manera de dinamizar el mercado y de obtener, vamos a decir, fuente de financiamiento, dando en hipoteca o poniendo en hipoteca el inmueble. El ejemplo más sencillo, que a veces yo lo he dado en clases que se dictan en la universidad, es cuando nos ponemos a jugar Monopolio. Cuando tú te pones a jugar Monopolio, compras tu propiedad, ¿no? Vas comprando tu tarjetita de tu propiedad. Y en la tarjetita dice cuál es el valor si es que tú hipotecas la propiedad. Entonces tú en el monopolio hipotecas y el banco te da plata, no te da el valor al 100% de la propiedad, te da un valor castigado de la propiedad, pero tú has hipotecado la propiedad por el monto total que vale la propiedad, que es lo que va como garantía del crédito que te han otorgado, ¿no? Si no pagas el crédito, terminas ejecutando la hipoteca. O, en todo caso, si tienes problemas para pagar tu crédito, puedes vender tu inmueble que está hipotecado. Y ahí es donde Esa es la surge segunda la parte respuesta a lo que estamos hablando, ¿no? ¿qué te parece si eso Pero, lo vamos desarrollando, lo pero vemos en una segunda parte? lo vemos más adelante, es Ajá. correcto. A ver, Pero eso es lo que hay que tener claro, ¿no? sí, o sea, lo que he tratado de conducir y te me has adelantado un poco es cuál es el origen o cuáles son los diferentes orígenes de una hipoteca, Claro. no digamos, que afecta a un inmueble determinado. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese origen voy a responder la pregunta si la puedo vender. Porque existe una visión bastante restringida a la hipoteca inmobiliaria. Con lo que estamos conversando, no es única y exclusivamente la hipoteca inmobiliaria la que puede afectar a un bien, ¿correcto? Se puede gravar un bien. Bien, entonces ya tenemos diferentes orígenes. Ahora viene la respuesta a la pregunta. Pero antes de eso hay un origen, hay un último origen de la hipoteca, ¿no? La hipoteca legal. Que a veces nos la encontramos, que se llama la hipoteca legal. Porque Ajá. a veces vamos a hacer el estudio de títulos y nos encontramos con que sí, pues no hay gravámenes pendientes, y de pronto aparece hipoteca legal. De la nada. En el asiento correspondiente a las cargas, hipotecas y Ajá. gravámenes, Ajá. aparece la hipoteca legal. De la nada. De la nada. De la nada. Entonces, oye, pero si acá está la compraventa, si acá está establecido que le han transferido la propiedad al comprador. No he firmado ninguna escritura pública, ¿cómo es posible que haya una hipoteca? Es correcto. Entonces, ¿qué es la hipoteca legal? La hipoteca legal es un acto, vamos a decir, natural que surge cuando se pacta
el precio, pagar el precio de la compra-venta de un inmueble se pacta en partes y modalidades, ¿no? Entonces yo digo, bueno, le voy a comprar un inmueble a Carlos. Entonces pactamos con Carlos y firmamos la escritura pública y yo le pago a Carlos un primer pago, que es el 20%, un segundo pago a la firma X, que es el 40%, ya voy en 60%, le hago otro pago más de 10%, voy en 70% y de pronto me queda una última cuota que es de 30% y que la tengo que pagar de acá a 3 años, por poner un ejemplo, ¿no? A 2 años, lo que fuera. Entonces, ese saldo del precio da origen a una hipoteca legal en favor del comprador, perdón, del vendedor frente al comprador. Porque el comprador, obviamente, lo que va a obtener es la transferencia de la propiedad y se va a volver en el nuevo propietario. Entonces, el antiguo propietario, para no quedarse desprotegido en el mercado, lo que tiene a su favor es la hipoteca legal, que es una figura que implementa nuestro Código Civil y que es de constitución automática e inmediata y de Y oficio obligatoria. y obligatoria y de oficio lo tiene que hacer el registrador. Ujú. Entonces, por eso que va a aparecer la hipoteca legal. Y por eso es que finalmente la hipoteca legal la terminaremos extinguiendo cuando Fabricio Orozco pague el saldo que le queda correspondiente en el plazo respectivo a Carlos que le ha vendido el inmueble. Entonces Fabricio no deja de ser propietario porque ya adquirió la propiedad, pero tiene que pagar el saldo para que el inmueble no sea perseguido por su acreedor hipotecario, que es Carlos, y que probablemente si Fabricio no paga, Carlos tendrá todo su derecho a acudir al Poder Judicial a decirle al juez, señor juez, ejecute la hipoteca legal para poderme hacer efectivo mi 30% que está pendiente del saldo a través del remate del inmueble. Entonces, esa es la hipoteca legal. Un poco para complementar lo tuyo, que seguimos viendo el tema de una operación de compra-venta. Me voy a poner otro escenario. Tengo un inmueble, es más, lo quiero vender. Un inmueble que lo quiero vender, pero si aplicamos la política de la venta de carro usado, cuando uno vende un vehículo usado, un auto usado, hace todo lo posible para que ese vehículo luzca bien, ¿no es cierto? Le sacamos los asientos, le limpiamos los asientos que no lo hacíamos nunca, hasta las llantas están brillantes, justamente para tratar de darle un valor a ese vehículo. Lo mismo tendríamos que hacer, y para mi ejemplo lo voy a hacer con el inmueble que pienso vender. Y contrato a una empresa o contrato a un grupo de personas o a una sola persona para que haga una remodelación total del inmueble. La ponga nuevecita, la ponga de estreno, ¿no es cierto? Correcto. Es más, divide el primer piso, saca 2 departamentos, etcétera, qué sé yo. Lo pone apropiado para un inversionista que quiera trabajar bajo el sistema Airbnb, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, y eso tiene un valor determinado del trabajo. Muy bien, le doy la cuota inicial y no le quiero pagar, pues. No tengo, se me agotó. ¿Qué puede hacer el prestador de servicios? Con el contrato y la constancia de que efectivamente no me ha pagado y solamente en buena parte, voy al registro público directo, no paso por notario, ¿no es cierto? Simplemente lleno el formulario correspondiente. El registrador, como hemos comentado, tiene la obligación de registrar y aparece, haciendo uso de la palabra anterior, de la nada, aparece una hipoteca afectando esa propiedad, en este caso la mía. Cuando yo la quiera vender, aparece ya una carga y la pregunta nuevamente, si tiene hipoteca, ¿la puedo vender? Hemos adelantado una respuesta. Entonces ya tenemos un conjunto de escenarios y creo que podríamos empezar diciendo, sí se puede vender, efectivamente, sí se puede vender, pero de acuerdo a los escenarios vamos a ver cómo lo podemos vender. ¿De acuerdo? Y dejando último el escenario de la hipoteca inmobiliaria, donde participan los bancos, porque eso es lo más usual. Lo otro puede ocurrir, sí, ocurre todos los días, lo que pasa que no es muy visible, que digamos. Y cuando aparece, la gente dice, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo levantar esto, no? Por ejemplo, por lo último, me prestaron el servicio, no lo cancelé, bueno, pues haciendo uso de su derecho y afecta a la propiedad por una hipoteca y la inscribe en el registro. Muy bien, quiero vender la propiedad, aparece el gravamen.
¿no? Ya, perfecto. ¿Me debe cuánto? Me debe 50.000 soles. ¿Qué se Claro, hace? el vendedor, Lo pongo a la venta, consigo un comprador que se interesa por la propiedad, ese comprador se entera de que el bien está hipotecado, lo convencemos de que no hay ningún problema y le digo, bueno, con la plata que tú me vas a pagar, emíteme 2 cheques, ¿no es cierto? Un cheque por 50.000 soles, a través del cual resuelvo mi tema motivo de la hipoteca, y un cheque por la diferencia de acuerdo al monto que estamos quedando por el valor total del inmueble. es que mira, es que eso es bien interesante, ¿ya? Porque la garantía hipotecaria, o sea, la hipoteca como garantía de un crédito frente a terceros, ¿no? No impide la circulación del bien, ni la Ajá. transferencia del bien, ni se convierte en un obstáculo de la dinámica del mercado. Eso es algo que hay que entenderlo bien, porque mucha gente dice, no, que el inmueble está hipotecado, pucha, que es un problema. El único problema que podría tener un comprador o un eventual comprador, y que no es tampoco tanto un problema, ¿ya? Pero podría ser un problema, es de encontrarse un inmueble, ¿no? Que le están vendiendo un inmueble que tiene una hipoteca y que la hipoteca ya pasó a un estadio en el cual el acreedor hipotecario ha iniciado un proceso de ejecución de hipoteca ante el Poder Judicial. Entonces, en tanto todavía no se llegue a la etapa de remate judicial, incluso hasta ese momento, el, el potencial comprador puede encontrar una oportunidad extraordinaria de comprar un inmueble, ¿no? No a través del remate, sino a través de una negociación con el vendedor y decirle, oye, mira, tienes este problema, yo me sustituyo en el proceso judicial, pago el importe de la deuda con parte del precio y ese pago que hago de la deuda que está puesta en ejecución en el proceso judicial se imputa al precio que hemos convenido y hasta incluso podrías negociar El precio, probablemente el precio. el precio respecto de lo que es la pretensión del vendedor y decirle, me estás vendiendo un inmueble que está en fase de ejecución judicial, hay que castigarlo, ¿no? Porque tengo cierto riesgo. Entonces, hasta ahí puede ser una oportunidad de negocio. O sea, valga la aclaración, siempre y cuando el inmueble que esté en ejecución judicial, cuya hipoteca esté en ejecución judicial, no haya salido a remate, no haya orden de remate. Si hay orden de remate, la historia es diferente. Pero hasta que el juez no ordena el remate, la oportunidad de negocio puede ser buena para el comprador, para el potencial comprador. Y la oportunidad de negocio también para el potencial vendedor, porque el potencial vendedor, obviamente, si están ejecutando la garantía hipotecaria es porque está con problemas económicos financieros y necesita realizar y hacer líquido su patrimonio y por eso es que está vendiendo. Entonces, esas son circunstancias, por ejemplo, interesantes, donde hasta en ese momento la dinámica del mercado no se define. Perfecto. Eso significa que, señores compradores, un bien hipotecado no solamente sí se puede comprar, sino que se puede, dependiendo del estadio en el que se encuentre la situación de la hipoteca, se puede constituir en una buena oportunidad de inversión. ¿No es cierto? Con Ya, una ventaja de negociación. o una ventaja de negociación que va a significar una ventaja económica, porque finalmente la relación es económica y lo que se está determinando es el valor final del inmueble. Entonces, sí se puede vender, Sí. es una buena oportunidad en el caso muy particularísimo que ya se esté en proceso de ejecución de la garantía en sede judicial, donde efectivamente uno puede negociar directamente con el propietario, ¿correcto? Hace una subrogación, voy en calidad de reemplazante del propietario o la cancelación y al final el procedimiento que queda es exactamente igual como un proceso de compra-venta cualquiera, ¿correcto? Sí, Ahora, ahí, los bancos, Fabricio, ¿los bancos tienen preferencia por financiar ese tipo de operaciones? sí, ¿O se mantienen al margen? ¿O puedo ir con mi cuota inicial que me alcanza para digamos, subrogar, para pagar la deuda que tiene
en este caso el actual propietario, y decir al banco, oye, banco, tengo esta situación, ¿correcto? Tengo esta situación, entonces apaláncame con la diferencia. Yo ya estoy No, mira, poniendo 20%, por ejemplo. mira, ve, los bancos no son renuentes a este tipo de negocio y te cuento, o sea, la semana pasada he visto un contrato con un comprador-vendedor, el vendedor tenía su inmueble hipotecado a favor del banco A y el comprador iba a pagar el precio con un 30% de recursos propios y un 70% financiado por el banco a través de un crédito hipotecario. Ujú. Entonces, ¿qué le exigía el banco que otorgaba el crédito hipotecario? Le exigía eh, pagar, obtener la minuta de levantamiento y cancelación de hipoteca del banco que tenía la hipoteca inscrita a su favor. Entonces, esas operaciones suelen pasar. Los bancos a veces lo que hacen es otorgan un primer monto. El monto está condicionado al levantamiento de la hipoteca. Lo que se suele hacer en esos casos es que el banco que financia al comprador va a emitir un cheque de gerencia que va a nombre del banco que tiene a su favor inscrita la hipoteca, de tal manera que el pago entra directo. O sea, ni siquiera pasa por las manos del vendedor. O sea, sí, esas operaciones están totalmente permitidas y se Sí, están pero dando. ahí hay un Es una pequeño dinámica. detalle que viene de la experiencia, ¿ya? Ujú. Estás hablándome el escenario de una hipoteca inmobiliaria Dentro bancaria, ¿correcto? bancaria, Que estaba correcto, tratando de dejarla correcto. para la final. A ver, Ya. ¿qué sucede en ese escenario? ¿Cuál es el negocio del banco? El negocio del banco es prestar plata y que le Prestar devuelvan plata dinero. al Dijiste la prestado. palabra clave, Sí, prestar. el negocio del ¿Correcto? banco es Ese es su eso. negocio. No tiene otro Así negocio es. más, ¿correcto? No, El negocio el banco principal no es prestar dinero. Por lo el tanto, el banco no es banco una empresa hace inmobiliaria. esfuerzos, al igual que nosotros, tú, yo, hacemos un esfuerzo por tener un cliente, ¿no es cierto? Ujú, En el mundo inmobiliario recibimos el encargo de un propietario para venderle su inmueble y hacemos todo el esfuerzo para venderlo. Igual los ujú. bancos hacen un esfuerzo tremendo, especialmente en momentos como lo de ahora, por ejemplo, donde la falta de liquidez es real. Entonces, ellos consiguen un crédito a 15 años. Ujú. Lo van a tratar de conservar a 15 años. Es lógico. ¿Y qué Sí, claro, sucede? incluso, Que incluso te el pueden castigar apalancado, el si no te acreedor, pagan. el titular del bien hipotecado dice al cabo de 5 años, bueno, ya no voy a vender. Ujú. Y voy a recuperar la parte pues lo que invertí, porque en la práctica va a recuperar la parte que pagó y la parte que no pagó es la que va a cancelar con el valor de lo que le van a pagar. Ujú. Y entonces el banco acreedor se resiste y se Sí, resiste a veces hasta la mala y pone como condición, está bien, yo te voy a dar la autorización, entre comillas, te voy a dar esa minuta que tú me estás pidiendo, condicionada al pago, ¿correcto? ujú. La minuta de levantamiento de hipoteca condicionada al pago, pero que el comprador sea mi nuevo sujeto de crédito, Es ¿correcto? Y correcto. eso lo hemos visto, te digo personalmente, lo he visto en reiteradas oportunidades y hemos tenido que levantar la voz y decirle a la gerente de agencias que eso no es así, que el comprador tiene la libertad de venir con su Así banco es. acreedor, correcto, solamente como una anécdota para que vean Sí, que hay veces el trabajo del agente inmobiliario se complica, ¿no? Porque trata de cerrar de todas maneras la operación y se complica por situaciones muchas veces, no sé si provocadas o por desconocimiento de algunos funcionarios bancarios, porque se le va también el éxito, porque ellos también cobran por éxito, ¿no es es cierto? correcto, pero ahí has dado con un tema que es clave, que es lo que hace a veces diferente, vamos a decir, la hipoteca dentro del mundo bancario y la hipoteca establecida solamente para las operaciones comunes o comerciales civiles, ¿no? Entonces, para el caso de los bancos, por ejemplo, de acuerdo a la ley de banca, sí tienen la prerrogativa, los bancos, de autorizar la venta del bien hipotecado, ¿no?
Pues eso hace sentido, porque no solamente es la persecutoriedad del inmueble para hacerse cobro de la deuda, sino que además también es el asegurarse el pago del monto del crédito. Normalmente cuando alguien paga un crédito de manera anticipada a su vencimiento, los bancos establecen cuotas de castigo por el prepago anticipado o por el repago anticipado. Eso está previsto en la estructuración de la operación crediticia. El banco te presta plata a 15 años y el banco ya hizo su cálculo que a 15 años el costo del dinero es X y al cabo de los 15 años va a obtener X más algo, ¿no? Si tú le pagas al quinto año, definitivamente estás afectando la ganancia proyectada que tiene el banco respecto de ese le está dinero. castigando el flujo. Le estás castigando el flujo. Entonces, Ajá. por eso es que vamos a encontrar a veces en muchos de nuestros créditos, sobre todo en los créditos hipotecarios, una cláusula que establece que el banco acreedor deberá autorizar la venta del inmueble. Correcto, porque eso lo permite la ley de banca y seguros y el reglamento correspondiente de créditos hipotecarios que está regulado en la superintendencia. Pero adicionalmente a eso es porque además existe probablemente en la estructuración del crédito una cláusula en el contrato que establece el castigo por el prepago anticipado de la deuda. Entonces, ahí es donde vienen un poco las objeciones. Y por otro lado, existe el ímpetu comercial del sectorista del banco, que de todas maneras quiere colocarte un nuevo crédito porque eso es comisión para él. Por eso te va a decir, no, yo no quiero que se vaya a otro banco. Al nuevo comprador. Al nuevo comprador. Exactamente. Pero eso ya es un tema más de índole comercial que de índole legal. Y de negociación, diría yo. Es el tema de negociación, correcto, así es. Entonces ahí es donde entras a una serie de escenarios donde, por ejemplo, el comprador va a establecer las modalidades de pago de tal manera que exista un primer pago anticipado o un primer pago que se efectúe luego de bloqueada la partida registral del inmueble, viene un primer pago que lo que permite es el levantamiento de la hipoteca y la cancelación de la hipoteca anterior para que luego pueda entrar la nueva hipoteca. Entonces ahí ya hay una serie de mecanismos que los mismos bancos tienen también previstas para no perder a sus clientes de uno o de otro lado, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, pero eso también sigue siendo parte de la negociación que, vuelvo a decir, o sea, no impide que se realice la compraventa. O sea, el bien hipotecado no es un obstáculo para que sea comprado o vendido dependiendo de en qué parte estemos ubicados, ¿no? Sí, sigue en el tráfico comercial el bien. Así es, el bien va a seguir el tráfico comercial. Para que nos sacase un poquito de tiempo y haya también tiempo para las respuestas y entrar un poco algo del embargo, que tiene otra naturaleza, dicho sea de paso. Sí, en todos los escenarios que hemos conversado, todos tienen ese elemento común. ¿Por qué? Porque la hipoteca se ejecuta de manera similar en todos los casos. ¿Correcto? Es correcto. Por lo tanto, en el caso de la compra directa a través de un contrato de mutuo, es exactamente igual. No hay un banco de por medio, porque la transacción tiene que ser pues 100% al contado, en efectivo, ¿no es cierto? Correcto. O con un instrumento como un cheque de gerencia, que no deja de ser un efectivo. Pero en el escenario de que sea producto de una hipoteca legal, también. Exactamente igual, es decir, no le pagaste pues al que hizo la remodelación, el señor debidamente asesorado, ojo, debidamente o no le pagaste a tu vendedor, no le pagaste a tu vendedor y quedó un saldo. Hay un contrato de promedio, contrato de promedio, entonces voy con el contrato no pagado a registros públicos y afecto a ese bien con una hipoteca, y en el momento que quiera vender aparece y me tienes que pagar. El procedimiento es exactamente el mismo. En el caso bancario también lo que acabamos de ver es similar. O sea, reafirmando tu afirmación que sí se puede vender, sí es bueno, porque al final todo va a acabar en el registro, ¿no? Todo acaba en registros públicos. Ahí existe algo que se llama el tracto sucesivo. Pero eso último que has dicho, por ejemplo, es importantísimo. O sea, a partir de nuestro Código Civil, que viene desde el año 84, se establece para que las hipotecas tengan vigencia, se establece la obligatoriedad de estar debidamente inscritas en registros públicos.
O sea, no existe hipoteca oculta, que antes existía. O sea, en nuestra legislación anterior al año 84, había hipoteca oculta. O sea, tú comprabas un inmueble y de pronto aparecía un acreedor o una escritura pública y te decía, oye, ojo, acá hay un contrato de mutuo que yo he celebrado con el anterior propietario y el anterior propietario me dio en hipoteca el inmueble y acá está la hipoteca que consta en esta escritura pública como tal. Oiga, pero no está inscrito en registro público. El código del 36 no preveía esos casos, pero el código del 84 sí establece de manera expresa y de Y le manera puso partida de defunción a la hipoteca oculta. a la hipoteca oculta, Perfecto. correcto. Así Entonces, es. Entonces, sería bueno no existe hipoteca oculta. explicar un poquito eso del tracto sucesivo para todos. ¿Por qué? Porque dice, no, entonces primero voy a tener que sanear la hipoteca y después de sanear la hipoteca hacer otra escritura pública para la operación. ¿No es cierto? Y no es así. Ah, y otra donde el banco me tiene que conceder la minuta que permite la cancelación de la hipoteca, etcétera. No, se hace una sola escritura pública, por decirlo de manera gráfica, esa escritura pública redactada correctamente por el notario, tiene, digamos, aguanta. Claro, lo que pasa es que no porque el notario, al elaborar la escritura pública, hace el tema secuencial, ¿no es cierto? Ojo, pero el notario elabora la escritura pública sobre la base de la minuta que le lleva las partes. Perfecto. Ojo, el notario lo que hace es un transcriptor de la minuta elaborada por las partes. Por eso las partes tienen que ser debidamente cuidadosas y diligentes de poner en los antecedentes todos estos temas e incorporar como cláusulas adicionales o como documentos insertos, por ejemplo, la minuta de levantamiento y cancelación de hipoteca que te otorga el banco que tiene una hipoteca previamente inscrita a su favor, porque tú ya la cancelaste, ¿no? O la declaración o la cláusula de declaración de cancelación de saldo de precio que hace el que tiene una hipoteca legal a su favor porque antes fue propietario de un inmueble vendido cuyo saldo de precio no se pagó. Pero eso va en la minuta y el notario lo que hace es transcribir esa minuta e insertar esos documentos dentro de la escritura pública. Ajá, perfecto. Hay que tener bien claro, porque la gente confunde el tema y a veces dicen, no, que yo voy al notario porque el notario me hace me hace el contrato y me hace la escritura. No, un momentito. Los notarios no pueden hacer contratos. Ahora, hay notarios que tienen tienen socios legales que al costado de la notaría les hacen todo, ¿no? La oficina está al costadito. Sí, entonces, eso es bueno señalarlo, es preciso señalarlo, como colofón, que estas son operaciones relativamente complejas. No son difíciles, imposibles, pero sí tiene su nivel de complejidad. Porque con lo que hemos conversado hay varias fuentes, realmente el abogado que se dedica a esto tiene que ser un abogado que tenga esto prácticamente como una especialidad. El título no nos hace sabios, el título no nos hace conocedores de todo. Había no sé si te acuerdas de doctor Oscar Vázquez Martínez, donde él decía, yo soy transportólogo, yo soy abogado transportólogo, el día que me quiera divorciar voy a tener que buscar un abogado civilista especialista en divorcio, porque de eso no sé nada. Entonces, y don Oscar era una persona es una persona muy querida. Entonces, yo, por ejemplo, eso significa de que... Yo, por ejemplo, a manera de broma siempre digo, ¿no? O sea, yo veo temas de derecho civil, contractual, todo, pero cuando me dicen derecho penal, yo lo que sé es que el penal se patea desde los 9 pasos. Ahí estamos iguales. El derecho penal no es compartido por los dos. Entonces, perfecto. La recomendación es, sí, recurran a un profesional, recurran a un equipo de profesionales, a un estudio de profesionales que les permita enfrentar esa situación de manera, digamos, satisfactoria. Haya o no haya hipoteca, dicho sea de paso, la operación. Fíjense, yo que me he estado dedicando a estudiar como director de estrategia de negocios, y vi una presentación española donde estos habían escarbado
todo el proceso de venta y habían detectado 192 actividades que tiene que realizar un agente inmobiliario desde el día 1 o el día -1 hasta el día más fin más 1. 192 actividades. La actividad de compra-venta de un bien inmueble tiene sus niveles de complejidad, ¿no? De repente por el volumen de actividades que están involucradas. Por eso nosotros somos de la idea de que se reformule inclusive el negocio, el modelo de negocio de las agencias inmobiliarias, porque un agente no va a manejar todos los elementos, porque tiene que ser un componedor. Es complicado. En la etapa de negociación. Tiene que ser un buen captador, o sea, un buen vendedor en la etapa del reclutamiento de los propietarios y la captación de los inmuebles. Tiene que ser una persona que conozca todos los elementos de la etapa de cierre. De momento que ya hay un acuerdo, que ya se firma la minuta, lo que viene es un tema de trámites. ¿Cuánto se paga de impuesto a la renta? ¿Cuánto se paga de alcabala? ¿Dónde se paga? ¿Cómo se paga? ¿No es cierto? Entonces, todo eso que son cerca de 192 actividades hace que quien la quiera hacer se convierta en una persona ineficiente, exactamente igual a un abogado que quiere aparecer de todo. Esos abogados que dicen soy tributarista, penalista, civilista, no, ese no existe, ¿no es cierto? Es que hay que haciendo un paréntesis dentro del modelo de negocio, o sea, la todología hoy día no existe. Lo que existe es vamos a decir, el compartimiento de actividades. Y la especialización. Hay especialización por compartimiento. Y la tendencia es a la superespecialización, ¿eh? Es correcto, que ha dejado de lado la todología, ¿no? Entonces hoy día, así como no hay abogados todólogos, no hay una serie ya de profesionales todólogos, ¿no? O sea, hay ingenieros civiles que ya tampoco son todólogos, hay ingenieros civiles, unos son pisteros, otros son puenteros, otros son, no sé, pues, estructuras, lo que fuera. Entonces, y todos son estructurales, ¿ah? Todos son estructurales. Una cosa pero hay unos que están especializados. Ajá. Es correcto. Si no va a caer en que no se cayó, sino se desplomó, no se desplomó, se cayó. Pero mira, volviendo a nuestro tema, o sea, un poco ya dándole el círculo para luego retomar después con el tema de la ya no tenemos mucho tiempo, Fabricio. Ya, pero mira, o sea, la hipoteca es una garantía real porque recae sobre un bien inmueble, ¿no? Al recaer sobre un bien inmueble garantiza el pago de una obligación determinada o determinada. La hipoteca lo que permite es que el acreedor persiga el inmueble en tanto no se le haya pagado la deuda correspondiente, ¿no? Entonces, la hipoteca es un accesorio a la obligación principal, que es la deuda, que es contraída a través de un mutuo, de un crédito hipotecario, o del saldo el pago del saldo del precio de la compraventa del inmueble, o del saldo del pago de una obra, de una mejora efectuada sobre un inmueble. Entonces ahí tenemos que esa es la garantía hipotecaria, es una garantía real, que va a perseguir el inmueble como tal, y que solamente se va a extinguir en tanto y en cuanto se cancele esa obligación. Eso no impide que el inmueble pueda ser transferido de su propietario a un nuevo propietario y a un nuevo propietario. Y en tanto eso suceda, el comprador lo que hace es pagar el importe de la deuda a efectos de tener saneado el inmueble. Entonces eso también, ¿no? Entonces hay que tener bien claras esas figuras dentro de lo que es todo el escenario de lo que es la circulación del inmueble y la dinámica del mercado de compra-venta de inmuebles en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, no es un obstáculo, la hipoteca no es un obstáculo. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Sí, o sea, facilitar con la participación de especialistas y profesionales especialistas en el tema. Yendo al tema del embargo, y creo que no nos queda mucho tiempo, el embargo tiene otra naturaleza, mientras que la hipoteca es un tema eminentemente patrimonial.
¿no? Y está en el ámbito civil, 100% en el ámbito civil. Dicen que por deudas no hay cárcel, ¿no es cierto? O sea, las actividades civiles no están amenazadas por, por implicancias penales, ¿no es cierto? En cambio, el embargo, a diferencia de la hipoteca, sí es una institución jurídica que puede tener origen en procesos civiles o en procesos penales. O laborales, o familiares. O laborales, o comerciales, ¿no? Inclusive de familia. Sí, claro. O sea, en cualquier tipo de actividad. Y empezamos diciendo que, espere, rebobinemos cuál es el origen del embargo a un proceso judicial. Es correcto. Porque o sea, el embargo... Si no hay proceso judicial, cual sea su naturaleza, el embargo ya aquí actúa como un elemento de garantía. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la resolución final del juez. Es una medida cautelar, por así llamarlo. El embargo es una medida cautelar, pero además es una medida cuya naturaleza es el aseguramiento del cumplimiento de la sentencia. Así es. Ya no hay deuda de promedio, sino que hay una obligación, hay algo que ha propiciado el proceso, ya sea civil, ya sea penal, ¿correcto? Incluyendo tributario ahora, donde el Estado es el que reclama. Entonces, porque finalmente hay algo de deuda, hay algo que económico, algo patrimonial de promedio. La SUNAT te embarga un inmueble, el SAT te embarga un inmueble, el ejecutor coactivo de una municipalidad te puede embargar tu inmueble para asegurarse el pago de una obligación, para asegurarse el pago de una deuda, para asegurarse el pago de una multa. Exacto. O sea, pero va por ahí. O sea, la sanción, o sea, el embargo es una medida que asegure el pago de una resulta de un proceso judicial o de una resulta de un procedimiento administrativo que puede ser un proceso administrativo coactivo o sancionador. O sea, va por ahí. Perfecto. Entonces ya tenemos que diferenciamos el origen de la hipoteca y el origen del embargo. La pregunta es, si ya tengo un inmueble, porque estamos en el mundo inmobiliario, tenemos un inmueble que está embargado, es decir, me lo jalaron dentro de un proceso judicial y lo están poniendo como garantía. Si es que pierdes en el proceso judicial y no tienes cómo pagar, te remato. ¿no es cierto? Entonces me cobro con ese inmueble a través de un proceso que todos sabemos, un remate. Lo mismo ocurre en la vía civil. Entonces la pregunta de fondo, mi estimado Fabricio, es, ¿va a dar la venia? ¿Se puede comprar? ¿Es recomendable comprar un bien embargado? Sí se puede comprar, es lo primero que hay que decir. Recomendable o no va a depender mucho de las circunstancias en las que se encuentre, primero el monto embargado, obviamente. En segundo lugar, el estadio en que se encuentre el proceso judicial, procedimiento administrativo que ha dado origen al embargo, ¿no? Entonces, eso también, porque eso va a permitir la posibilidad de sustituirse en el vendedor y hacer la misma operación que hablábamos con la hipoteca, ¿no? ¿Quién es tu embargante? Ya, entonces, si el embargante del vendedor es Carlos Caballero, yo como comprador tengo que ir a buscar a Carlos y decirle, Carlos, tú tienes un embargo a tu favor porque Juancito te está debiendo, entonces yo le estoy comprando el inmueble a Juancito y con el pago del precio, el primer pago que yo le hago, la cuota inicial, va a ser para levantar, cancelar la deuda que te tiene y por tanto levantamos el embargo. Perfecto. Eso va a meritar el levantamiento del embargo a través de la vía judicial. En el caso que el acreedor fuera la SUNAT o que fuera el SAT, nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener que ir al ejecutor coactivo y decirle al ejecutor coactivo, oiga, señor ejecutor coactivo, estoy comprando el inmueble y por tanto acá le traigo el cheque que representa el monto adeudado por el administrado. Levante usted el embargo. Levante usted el embargo, es correcto. Y tendré que ir luego con ese levantamiento de embargo formal a formalizar la desafectación registral y cancelar el asiento respectivo donde esté inscrito este embargo. Entonces, en ese escenario, Fabricio, en ese escenario de embargo es mucho más favorable al comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor no tiene los recursos, él es el embargado.
Así es. Porque si él tuviese dinero, correcto, pagaría la obligación y libera su propiedad, que sabe que si entra a remate, en esos remates que a veces son, se publicita que son medio arreglados, por si acaso no es mi versión, pero dicen que me han contado que son arreglados. Es decir, nadie hace oferta en la primera. Es decir, ya se bajaron el precio 15%. Claro. En la segunda, otro 15% más. Es decir, te van a dar un sencillo por un inmueble. O sea, lo peor que le puede pasar a un vendedor que está en una situación complicada, que es deudor, etcétera, es que su inmueble, bien sea que esté hipotecado o bien sea que esté embargado, vaya a remate. Sí, a todos, a cualquiera. A cualquiera. A cualquiera que vaya a remate, el procedimiento judicial es el mismo. Casi nadie hace oferta en la primera ronda, casi nadie. Pero acuérdate además que la tasación del inmueble tiene pues un castigo. Sí. Es un castigo y luego hay un valor que además te castiga respecto de hay un doble castigo realmente. Porque lo que busca el juez no es ofrecer esa propiedad a precio de mercado. Lo último que quiere el juez es que esto se venda rápido. Y la mejor manera de venderlo rápido es que esté a un precio de remate, pues, ahí viene su nombre, su precio de remate. Es un precio, digamos, muy por debajo del precio de mercado, ¿correcto? Sí. Entonces, por eso en términos prácticos, cuando tú me hacías la pregunta, ¿es recomendable? O sea, a ver, por eso yo te decía, hay que ver las circunstancias en las que se encuentra el inmueble, ¿no? Por eso decíamos, por ejemplo, para el caso de la hipoteca, si el inmueble ya está ordenado, el remate de un inmueble hipotecado, yo como comprador ya no lo compro, ya no compro el inmueble, me espero el remate, porque probablemente en el remate obtenga mejor precio, ¿no? Que dicho de paso, también hay que ir allí, no es una cosa sencilla, he tenido la oportunidad de acompañar a algunos clientes a procesos de remate. No es fácil, no es nada fácil. Hay que conocer la historia, hay que como todo negocio, al igual que el negocio inmobiliario en el cual estamos nosotros vinculados, que es un negocio de relaciones. Es un negocio de networking. Igual manera, en el mundo de remate también es un negocio de networking porque hay gente que se dedica y son especialistas y muchas veces el aprendiz sale desplumado, ¿no? Es correcto. Entonces, hay gente que tiene la especialidad de tener clientes que de manera expresa adquieren inmuebles a través de remate. Entonces, eso es una especialidad, ¿no? Sea bien que el inmueble provenga del remate por ejecución de una garantía hipotecaria, o bien porque provenga de la ejecución de un embargo, pero igual es un remate. Procedemos a la respuesta a las consultas. Hay tres. Sí. Por si acaso, si alguien más requiere hacer consulta, la pueden hacer vía chat. Dice José, como comprador, ¿de qué forma me aseguro que el vendedor, o sea, el deudor, cumpla con cancelar la hipoteca y el levantamiento de la misma en SUNAR, en registro público? Mira, eso es interesante, ¿ya? Porque vamos a ponernos en los escenarios que nos hemos venido ubicando. Vamos a ponernos en el primer escenario donde la hipoteca es consecuencia de un contrato de mutuo entre dos particulares. ¿Ya? Entonces, Carlos me va a vender su inmueble, pero Carlos le debe a ONA porque ONA tiene celebrado un contrato de mutuo con Carlos y Carlos constituyó una hipoteca a favor de ONA. Entonces lo que yo hago es voy donde Carlos, pacto el precio de la compra del inmueble, quedamos de acuerdo, y el precio es 100, la deuda que Carlos tiene con ONA es 20, entonces lo que yo voy a hacer es voy a pagarle 20 a ONA directamente, y tengo que pagarle, y contra ese pago ONA tiene que suscribir una minuta, que además eleva escritura pública, de levantamiento y cancelación de la deuda y por tanto levantamiento y cancelación de la hipoteca. Esa es la forma en que yo me voy a asegurar, ¿correcto? ¿Cuándo se va a hacer? Igual que el banco, ¿cuándo se va a hacer el pago? Probablemente yo entrego el pago, entrego el cheque se puede quedar en custodia en la notaría y el cheque recién será entregado a ONA, que es un cheque de gerencia, cuando salga inscrito el levantamiento de la hipoteca. Entonces, por ahí nos vamos asegurando. Perfecto.
Y eso es aplicable para todos los escenarios, incluyendo el escenario de la hipoteca bancaria. Una segunda pregunta, ¿por qué en un proceso de remate no convendría participar en la compra de una propiedad? No hemos afirmado eso, hemos afirmado todo lo contrario, que es una buena oportunidad, ¿eh? Y creo que hemos fallado bastante, ya hemos adelantado la respuesta de este caso. Claro, lo que yo dije era que en el caso de entrar a una negociación, si yo identifico un bien que está hipotecado, por ejemplo, se presenta una oportunidad para poder ir a negociar precios. Es correcto. Pero lo que tengo que tener cuidado es que la hipoteca no esté en un estadio judicial ya de ejecución de hipoteca en la fase de remate. Claro, porque ahí ya no interesa hablar con propietario, sino me voy a esperar remate si es que esa es mi alternativa. Así es, me voy directamente al remate. Y me voy con alguien que conozca de ese negocio de la mano, si no, no voy. O mira, también me ha tocado a veces casos en que el comprador, el cliente, una empresa, estaba interesada en un inmueble y el inmueble ya se había sacado a remate. Y estaba programada la fecha de remate, por decirte, la fecha de remate es para el viernes, y estamos mañana jueves, y mañana jueves íbamos al juzgado y le decíamos al juez, señor juez, venimos a hacer el pago del crédito por el cual se está ejecutando esta hipoteca, y por tanto se paraliza el remate. Es correcto, pero eso va a depender del interés que tenga el comprador. Por eso yo siempre lo que he dicho es, hay que analizar las circunstancias particulares de cada caso para ver qué conviene más. O me espero el remate porque de repente consigo un inmueble más barato, o probablemente por el interés que yo pueda tener del inmueble, porque de repente quiero comprar ese inmueble porque tengo un negocio inmediato después, ¿no? Y me interesa ese inmueble que no lo adquiera otro porque yo en esa esquina quiero poner un grifo. Entonces lo que voy a hacer es voy a tocarle la puerta al juez y antes que se haga efectivo el remate, antes de la fecha de remate, le vengo a hacer un ofrecimiento de pago por cuenta del deudor. Y definitivamente eso es parte de la negociación que yo tenga que hacer con el vendedor. Exacto. Es correcto. Exacto. ¿No? ¿Aplica lo mismo para el embargo también? También aplica lo mismo para el embargo. Porque en el embargo ya estamos en el proceso judicial. Además, es exactamente igual, exactamente igual. Con una garantía adicional, ¿no? Que el embargo, por ejemplo, cuando el inmueble es un inmueble embargado, bien sea en un proceso judicial o en un procedimiento administrativo, ¿no? En cualquiera de esos casos, para poder demostrar que existe interés en paralizar el remate del embargo, en el caso civil, en el caso judicial civil, o familiar, o penal, lo que fuera, lo que va a existir es una transacción extrajudicial, donde ahí yo me aseguro que voy a efectuar el pago, voy a hacer el pago determinado, y ante eso tengo el respaldo además de una minuta que luego se va a escritura pública. Y en el caso de la autoridad, cuando la autoridad administrativa saca remate en un inmueble, llámese la SUNAT o el SAT o cualquier ejecutor coactivo, directamente la transacción la voy a firmar y me va a dar la garantía de firmarla con la autoridad que está ejecutando el embargo. Perfecto. La última pregunta es, una hipoteca legal. Ya sabemos que esa que aparece de la nada, ¿ya? Correcto. Creo que la he bautizado como la hipoteca que aparece de la nada. Sí. Una hipoteca legal se presta para favorecer al propietario que hipotecó su propiedad. ¿Puedo ampliar el caso? A ver. Nos está pidiendo que ampliemos ahí el concepto, ¿no? Carlos. Sí, don Erling. Si me permites, para ampliar el ejemplo. Por ejemplo, yo soy una persona que he solicitado un préstamo de mutuo y he puesto como garantía mi propiedad. ¿Correcto? Pero yo sé a ciencia cierta que no voy a poder pagar la propiedad. El crédito. Yo ficticiamente puedo conversar con un maestro de obra y le hago un contrato, ¿no? De mejoras de mi propiedad, etcétera, etcétera, y pongo un monto que por aquí, que por allá, y al final que le pagué solamente el 20%, no el resto. Y hago que él vaya a la notaría, lo inscriba como hipoteca legal, porque sé que cuando entra a remate esa propiedad, porque yo no voy a pagar,
voy a cobrar algo más a través de la hipoteca legal. ¿Podría darse ese caso? Porque yo Sí, entiendo no. que cuando uno hace, perdón, para terminar, pues, cuando Sí. uno hace un préstamo de mutuo, lo primero que se hace es bloquear la propiedad. Ujú. Una vez que se bloquea la propiedad, ya pues ya salen los cheques del préstamo, etcétera, etcétera. ¿En qué momento podría entrar la hipoteca legal? Después de haber sido bloqueado, porque después que se bloquea entra la hipoteca de la propiedad que garantiza el préstamo de mutuo. Es correcto. A Posteriormente ver, a este escenario, ¿puede entrar también la hipoteca legal? sí, a ver, hay hipotecas, hay rango de las hipotecas. Y el rango de las hipotecas está de acuerdo al acto por el cual se origina cada hipoteca. Yo puedo ¿Ya? tener una hipoteca de primer rango, puedo tener una hipoteca de segundo rango, puedo tener una hipoteca de tercer rango, puedo tener una hipoteca de cuarto rango. Imaginemos que en primer rango tengo una hipoteca que es consecuencia de un crédito bancario. Entonces el acreedor hipotecario es el banco X. Pero adicionalmente a eso yo hipotequé a- al señor Ferlin Garrido, que me hizo un contrato de mutuo, entonces yo le di en hipoteca mi inmueble y don Ferlin Garrido tiene una hipoteca de segundo rango. Pero adicionalmente a eso, me hago esta operación con quien me hace unas mejoras en el inmueble y todo, y se genera una hipoteca legal que va a entrar en tercer rango. El problema de los rangos de las hipotecas, y para qué sirven los rangos de las hipotecas, es cuando vaya a remate el inmueble, ¿Quién cobra primero? eh, el que cobra primero es el que está en primer rango, Mm, luego cobra el que está en segundo rango en cascada y luego cobra el de tercer rango. si es Si que al de tercer alcanza. rango no le alcanza, no cobra, o cobra lo que alcance. Eso es lo que puede pasar. Ujú. Entonces, ahí hay que tener cuidado en ese tipo de operaciones. Ahora, ¿ese inmueble se puede vender? Sí, se puede vender, porque si aparece un comprador, un potencial comprador, va a negociar el precio y va a castigar precios porque le va a decir al señor Erling, le va a decir, mira, Erling, tú tienes un inmueble, tienes tres hipotecas, tienes tres acreedores hipotecarios, a uno le debes 10, al otro le debes 5, al otro le debes 3, entonces yo voy a pagar esos 18 y de tu precio voy a bajarle 18. Entonces, o sea, seguimos en esa misma situación en la que sí se puede comprar y sí se puede vender un inmueble hipotecado, pero hay que tener cuidado con las hipotecas y los rangos de las hipotecas, porque Sí. los rangos de las hipotecas van a permitir eh, hasta qué punto el acreedor hipotecario se puede cobrar. Claro, la Entonces, primera hipoteca, segunda hipoteca. Eso ya es un tema que creo que va a depender mucho de la particularidad, pero algo interesante, aprovechando la última pregunta, más allá del rango, yo puedo conversar con el propietario y decirle, si tú permites que tu propiedad entre a remate, al final vas a recibir 10 de los 100 que vale. uh-huh, Porque eso es cierto, o sea, te van a bajar el precio y de lo que queda, de lo que te paguen, tienes que pagar la obligación. así es. Entonces, la oferta que te puedo hacer es que al final de la operación no cobres 10, sino cobres 30. Uh-huh. Yo consigo un buen precio, se paga la obligación y él que llegó a esa situación por su propia responsabilidad o irresponsabilidad, este comprador le está hasta cierto punto dando una muy buena alternativa respecto al remate judicial propiamente dicho. Pues yo creo que esa es una buena oportunidad, una buena forma de llegar a adquirir propiedades a través de compras antes de los remates, ¿no? Sí, Bueno, por ejemplo, mira, Carlos, para cerrar un poco el tema, bueno, eso no se permite acá en el Perú, porque en el Perú el acreedor, por ejemplo, el banco, no puede adquirir para sí el inmueble, así es, ¿correcto? no permite. ¿Ya? Ni tampoco el acreedor hipotecario puede adquirir para sí el inmueble, cosa que sí puede suceder con el embargo, ojo, ¿no? O sea, cuando tú tienes yo soy un acreedor y he embargado un inmueble, puede darse el caso en que se produzca una dación en pago, correcto. Uh -huh. Pero, pero hay países, por ejemplo, que dinamizan su mercado
Y al dinamizar el mercado, el banco lo que hace es, antes de ir a una ejecución judicial que le puede resultar más onerosa, lo que hace es tratar de vender el inmueble como tal. O en otros países, que no es el Perú, los bancos suelen hacerse de inmuebles y tienen dentro de su holding empresarial una empresa pues que es una empresa inmobiliaria, ¿no? Entonces eso es dependiendo de cada país, pero para el caso nuestro, lo que tú has dicho últimamente y me quedo con ese rescate es interesante porque encontrarse un bien embargado o un bien hipotecado puede significar una oportunidad de negocio donde Ganan aprovechen los dos, la ¿ah? circunstancia, donde aprovechen la circunstancia como comprador para negociar un precio hacia abajo y donde el vendedor probablemente encuentre el camino más adecuado para obtener Mm. un mejor precio a través de, o mejor dicho, no un mejor precio, para obtener, para capitalizarse mejor en lugar de ir a un remate donde va a perder. Sí. Entonces, a veces el vendedor que tiene un bien embargado, que tiene un bien hipotecado y que está en una situación económico-financiera complicada, donde puede darse el caso de que llegue al extremo de que le rematen los inmuebles, es mejor entrar a una operación de compra-venta donde de repente se va a capitalizar mejor que irse a las resultas de un remate donde va a terminar perdiendo mucho. Entonces, Mm. sigue siendo una oportunidad, no es una traba, no es un obstáculo Y no a es la un dinámica del aprovechamiento mercado. tampoco, no es un tema de, No, oye, estoy no, buscando, no es una metida por la ventana. Es una no, buena tampoco. opción, una opción sana, Sí, porque estás dándole al vendedor que tiene ya problemas la posibilidad de que pueda rentar un poco más que respecto al remate como tal. Yo ya nos es hemos correcto. pasado, ya llegó la jefa, llegó una para el cierre. Eh, yo agradezco la concurrencia. Igual vamos a estar compartiendo este video que está grabándose por las redes sociales, en YouTube, Facebook y las demás redes sociales. Y mencionarles que el próximo miércoles continuamos con esta programación y todos los miércoles hasta que ustedes nos digan, ya no queremos semanal, queremos quincenal. Bueno, pero Claro, hay tantos temas que abordar que sinceramente creo que van a ser todos los miércoles, aunque sea cansadora, no es fácil mantener un ritmo de un día a la semana porque hay que prepararse, hay que buscar el tema, hay que consultar mucho. Estamos procurando conversar con los propietarios. Este tema de hoy, por ejemplo, es un tema que cayó así rapidísimo de Maduro. Hablamos con unos cuantos clientes. Todo el mundo decía el tema de la hipoteca. El tema de la hipoteca. ¿Cómo resolver el problema? ¿Por qué tiene que entrar el banco? ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otra cosa? Entonces, esto lo hemos puesto en primer lugar. Hay otros temas ahí que en el transcurso de los primeros días de la próxima semana les vamos a comentar que va a estar igual de interesante. Por mi parte, muchísimas gracias y no sé si tienes algo que decir, Fabricio, y para que no, nuestra jefa, nos diga gracias. muchas gracias. Y de verdad que se nos han quedado algunos tips en el tintero, pero obviamente este es un tema que da para conversarlo más y probablemente en algún momento retomemos este tema para darle otros tips, pero ya será más adelante, ¿no? Muchas gracias a las preguntas. Espero que la respuesta que hemos dado, tanto Carlos y yo, les sirvan para aclarar las dudas que han tenido y quedar a la disposición en lo que fuera conveniente. Gracias, Ona, gracias, Carlos, y gracias a todos. Gracias a ustedes por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Estoy segura que aquí con este tema vamos a tener que ir a la parte 2, la ampliación, porque ciertamente nos hemos pasado unos minutos, pero ha estado bien interesante y bueno, esa es justamente la idea, ¿no? De que cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer por acá, si no, nos pueden escribir también por las redes y ahí vamos a poder ir avanzando. Pero con toda seguridad este tema tiene para una segunda parte. Así que, así que bueno, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao. Botoncito rojo, dijo alguien.